El primer tema que vamos a ver el día de hoy se llama sabiduría económica. Definitivamente necesitamos sabiduría en temas económicos. Y el día de hoy los dos temas que veremos tienen que ver con adquirir sabiduría en este tema. La verdad es que no es fácil, no es de un día para otro, pero tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de sabiduría, el que está con nosotros. Y no es una sabiduría para sobrevivir. Es muy fácil administrar poco, pero Dios quiere llevarnos a administrar mucho. Bueno, tal vez algunos pueden decir, no, pues yo no puedo ni administrar poco, ¿no? Pero la verdad es que es más fácil administrar poco que administrar mucho. Si el día de hoy cada uno de nosotros recibiera $1,000,000, ¿qué haríamos con él? La mayoría tal vez no sabríamos qué hacer con él. Y lo que una persona con experiencia e inteligencia desarrollada, sabiduría, diría, bueno, pues con $1,000,000 yo rápido lo invierto en esto, hago estos movimientos y puedo obtener ciertas ganancias. Pero cuando nunca lo has tenido, entonces dices, híjole, pues ¿qué le hago? Pues lo meto al banco, ¿no? Y pues hay que me vaya dando. Pero el banco no es la mejor de las opciones. Es una buena opción, pero no es la mejor opción. Hay muchas otras opciones que te pueden dar un rendimiento mucho mayor. Entonces, bueno, y en el peor de los casos, no, pues con $1,000,000 me compro un coche del año, me voy de vacaciones a Europa y ya se me acabó el dinero. Entonces, se necesita sabiduría definitivamente porque Dios quiere llevarnos a crecer. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero vamos a leer varios versículos y una historia asombrosa. Así que quisiera, por favor, que la primera persona que va a leer me pueda leer Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Quien quiera leer, prenda su micrófono y léanos esta historia, por favor. Yo, pastor. Allí frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1,000 ofrendas quemadas. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios: Tú mostraste gran y fiel amor a David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me ha hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran número, a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón: por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido. Ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riqueza y fama como nunca la tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno lo tendrá en el futuro. Wow, muchas gracias, Lore. Vamos a sacar unas joyas de esta hermosa historia. Número 1. Bueno, el subtítulo, el primer punto es cómo adquirir sabiduría celestial. Y eso último es muy importante. Cómo adquirir sabiduría celestial. Como lo hablamos desde el principio del curso, yo te decía, tú puedes adquirir mucha inteligencia económica en muchos cursos que puedes escuchar en todos lados. Pero hay una sabiduría celestial que viene de parte de Dios, del Espíritu Santo, y esa es importante que como hijos la tengamos, porque hay muchos principios que hemos aprendido en este curso que no te los van a enseñar en ningún curso de economía, ninguno de estos maestros, gurús del dinero, que hay muchos, y la verdad es que muchos saben mucho más que yo, y que es bueno escucharlos, pero lo que venimos a escuchar aquí son principios bíblicos. Y fíjense cómo Salomón supo qué escoger cuando Dios se le apareció.
Pero antes de eso hay algo importante. Dice que Salomón llegó a la presencia de Dios y ofreció 1000 ofrendas quemadas. 1000, pues, digamos que en el peor de los casos ofreció 1000 borregos, 1000 corderos. Imagínense, para Dios. Hay muchas personas que quieren adquirir sabiduría, pero no quieren pagar el precio. Hay tantas personas que dicen, yo quiero obtener sabiduría, yo quiero recibir esto de Dios, pero no quiero hacer nada. No, pues no se puede así. No se puede así. Aquí vemos a un hombre hambriento y sediento de recibir la sabiduría de Dios. De tal manera que dijo, yo necesito al principio de mi reinado, necesito la sabiduría de Dios, necesito encontrarme con Él. Entonces vamos a la presencia de Dios y tráiganse todos los borregos que puedan o todos los toros, no sé qué haya ofrecido, y vamos a ofrecer 1000 holocaustos porque yo necesito que Dios venga a escuchar mi petición. Y resulta que ofrece todo eso, se va a dormir y cuando está dormido Dios se le aparece. Y le hace una pregunta que si Dios nos la hiciera a nosotros, yo no sé si todos sabríamos contestarla de la manera correcta. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Por qué me estás llamando? ¿Por qué me estás insistiendo tanto? Noto que en tu corazón hay algo. Recordemos que Jesús dijo, busca y encontrarás, llama y se te abrirá, pide y se te dará. Entonces Dios está siendo fiel a su promesa y viene y le dice, pues aquí hay alguien tocando la puerta. Aquí hay alguien pidiendo ayuda y aquí estoy para dársela. Salomón, ¿qué es lo que deseas? Y Salomón le dice, mira, me dejaste, o mi papá me dejó un paquetote. O sea, me dejó gobernar, me pusiste tú a gobernar, a reinar, a administrar a este pueblo y definitivamente sin ti no voy a poder. Necesito sabiduría. O sea, yo creo que desde ese momento Salomón ya venía con cierta sabiduría porque supo precisamente qué pedir, sabiduría. Y Dios, que es maravilloso, le dice, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, ya hemos hablado de la generosidad, ya vimos el tema bendecidos para bendecir. Entonces, aquí vemos a Salomón diciendo, mi mayor deseo es bendecir a tu pueblo, Señor. Y para eso necesito que me bendigas. Dios, como hemos visto también muchas veces, viene a probar el corazón. Y aquí está probando el corazón de Salomón y dice, por cuanto tú quieres bendecir a mi pueblo y no pediste ni abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos están diciendo, Señor, hazme rico? Y tal vez no es la oración correcta. Tal vez no es lo que Dios más desea darnos. Porque ¿para qué somos ricos si no tenemos sabiduría? Y si todavía no comprendemos que si Dios nos va a hacer ricos es para bendecir a otros. Entonces, tal vez debemos de alinear nuestra oración un poquito a la palabra y decir, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para administrar lo poco, y si yo soy fiel en lo poco, tú me darás mucho más. Y entonces Dios le dice a Salomón, como no pediste nada de eso, sí te voy a dar sabiduría, sí te voy a dar conocimiento, pero... Y esos peros de Dios son hermosos. También te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú. Y como ninguno las tendrá en el futuro. Ay, qué tremendo es el Señor. Porque aquí se cumple lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33, que ahorita lo vamos a leer, que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará
todo lo que necesiten. Salomón estaba buscando primero el reino de Dios. Y nuestra mentalidad en el área económica tiene que ser una mentalidad del reino de Dios. Ya lo hemos hablado también, Dios no quiere volverte rico por el puro placer de ser rico. Es más, aún coaches económicos que no son cristianos dicen la meta no es ser rico, porque si esa es tu meta, te vas a volver un millonario frustrado, un millonario triste, porque ser rico y obtener dinero nunca debe de ser la meta. Ese debe de ser el camino para llegar a la meta verdadera. Entonces, aquí vemos que Salomón dice, Señor, dame sabiduría. Como resultado, Dios le dice, te voy a dar riquezas, y ahí confirmamos cómo las riquezas no son malas, porque si fueran malas, Dios jamás diría, te voy a dar riquezas. Comprendemos que la abundancia no es mala, porque si no, Dios no daría abundancia. Confirmamos que la fama tampoco es mala, porque entonces Dios no le hubiera prometido fama. Una de las personas más famosas que ha existido en la historia, corrijo eso, la persona más famosa que ha existido en la historia se llama Jesucristo. Él es famoso, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo conocía. ¿Cuántos miles no se le lanzaban para escuchar la palabra, para recibir el milagro? Jesús era famoso. La fama no es mala, el dinero no es malo. Lo malo es cuando la fama se convierte en un dios, cuando el dinero se convierte en un dios, cuando la abundancia se convierte en un dios. Entonces, yo creo que lo que hemos venido a ganar en este curso, estas 15 primeras clases, es sabiduría. Sabiduría. Por eso una de las tareas es leer Proverbios, el libro de más sabiduría, de mayor profundidad. Y es a lo que vinimos. Porque para crecer económicamente hay dos ingredientes. Fe, ya lo hemos hablado, sabiduría. Fe y sabiduría. Esos deben de conjugarse porque hay momentos donde se necesita la fe y hay momentos donde se necesita la sabiduría. Fe y sabiduría. Fe es como una carrera. Avanzas con el pie izquierdo de la fe, avanzas con el pie derecho de la sabiduría. Avanzas con el pie izquierdo de la fe y luego la sabiduría. Uno. Esa es la manera en la que nosotros debemos de buscar prosperar. Ahora, una pregunta, segundo punto del día de hoy. ¿Sabiduría celestial o sabiduría terrenal? ¿Cuál vamos a conseguir? Entonces, vamos a ver las diferencias entre ambas. Por favor, ¿alguien puede leernos Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18? Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién lo quiera leer? A ver, yo lo leo. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues, donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Ok, muchísimas gracias, Omar. Fíjense, punto importante. La sabiduría se demuestra con los resultados.
Y aquí hice un pequeño cuadro de comparación entre la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal según lo que nos acaba de leer Omar. Por un lado, la sabiduría celestial es vivir una vida honesta. Entonces, parte de la riqueza de los hijos de Dios debe de ser que es hecha con honestidad. Luego dice, y haciendo buenas acciones con la humildad. Toco esto de la humildad porque es importantísimo que sepamos que para obtener sabiduría se necesita humildad. La sabiduría jamás irá ligada del orgullo, siempre a la humildad. Por eso el principio de la sabiduría es tener un temor de Dios, es vivir con humildad, humillarse frente a Dios. Ahora, la sabiduría terrenal, dice, son envidias amargas, son ambiciones egoístas en el corazón y no dice, sería la sabiduría terrenal, encubre la verdad con jactancias y mentiras. Entonces, fíjense, hablando de lo económico, cuando una persona del mundo, una persona que no conoce a Dios, quiere prosperar, normalmente tiene envidias. Está viendo qué casa tiene el otro, qué bolsa tiene la otra, qué coche tiene el otro, qué trabajo tiene. Tienen ambiciones egoístas. ¿Qué quiere decir? Son ambiciones para alimentar mi ego. Para decir, pues mira qué coche traigo. Mira qué camisa uso, una camisa de tantos miles de pesos. Entonces, es una ambición centrada en mi ego. Y encubren la verdad con jactancia. ¿Qué es la jactancia? Es decir, yo soy bien picudo, yo soy bien bueno, yo soy el mejor, y con mentiras. Esa es la sabiduría terrenal. Ahora vámonos a la sabiduría celestial. Es pura y ama la paz. Los negocios de los hijos de Dios deben de ser puros y deben de amar la paz. A veces cuando hacemos negocios como hijos de Dios, vamos a tener que escoger entre ganar la pelea o vivir en paz. La sabiduría te dirá qué hacer. Pero muchas veces el sabio con Dios va a decir, ¿sabes qué? Prefiero vivir en paz. Sabiduría terrenal, envidia y egoísmo. Está centrada en ti, en tus envidias. Sabiduría celestial, siempre es amable. Bueno, ese es hasta un principio, yo creo que para la atención a los clientes. Porque cualquier persona que es amable va a tener más clientes. Dispuesta a ceder ante los demás. Dime si no son principios bíblicos para atender a un buen cliente. Ceder ante los demás. Porque hoy ese lema que antes era tan usado donde dice el cliente siempre tiene la razón, ya no es una verdad en el mundo. Ahora veamos la sabiduría terrenal. Es terrenal, es puramente humana y es demoníaca. Entonces no podemos caer en el juego de la sabiduría terrenal para obtener la bendición económica, porque eso es puramente humano y demoníaco. Y conste que no lo escribí yo. Sabiduría celestial está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. La bendición económica que llega por la sabiduría celestial buscará tener buenas acciones. Los negocios de los hijos de Dios deben tener buenas acciones. Sabiduría terrenal, desorden y toda clase de maldad. Toda clase de maldad. ¿Qué vemos en las personas que son ricas de acuerdo a la sabiduría terrenal? Viven una vida completa de desorden, llámale alcoholismo, llámale divorcio, llámale peleas, llámale agresiones, llámale odio, llámale demanda tras demanda, juicio tras juicio, pelea tras pelea, tratan de hacer fraudes, tratan de estafar al prójimo. Es un desorden, toda clase de maldad.
Por último, otro punto que nos habló de sabiduría celestial es: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Por eso es tan importante que como hijos de Dios, por eso es tan importante que como hijos de Dios aprendamos a hacer negocios a la manera de Dios, con sabiduría celestial y no con la sabiduría terrenal. La Biblia nos enseña que tenemos que ser astutos, que debemos de irnos moviendo con sabiduría, pero es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría, yo he conocido empresarios que constantemente están escuchando la voz de Dios para ver cómo entrar a la oficina del cliente, cómo entrar a la oficina del proveedor, y eso es hermoso porque sabemos cómo el Espíritu Santo entra a esa oficina. Cambia la atmósfera, cambia el ambiente, y con esa sabiduría es como se gana. Entonces, yo creo que debemos de estar orando: Señor, dame sabiduría celestial, porque necesito aprender a hacer los negocios a la manera del carpintero de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué vas a escoger? ¿Sabiduría celestial o sabiduría terrenal? Mateo 6:33, solo para terminar este punto, alguien nos lo lee, por favor. Ya lo mencioné, pero alguien que lo pueda leer, porque creo que es importante para terminar este punto. Yo lo leo, pastor. Gracias, María. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Dios es tu proveedor. Busca honrar primero el reino de Dios. Acuérdate lo que dice 2 de Corintios: tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Y el trabajo de un embajador es hacer quedar bien al reino al que pertenece. Entonces, los negocios que Dios nos da, la prosperidad que Dios nos da, es una carta de presentación del reino de Dios. Por eso es importante siempre la humildad, porque nada hablará mejor que la humildad. El coche nuevo no habla tan bien como la humildad con la que se maneja ese coche. Entonces, sí, hay que prosperar. Es una idea de Dios, de hecho, pero con la sabiduría y el corazón correcto. Cuando nuestro corazón está en el lugar incorrecto, pues el dinero sacará lo que había en el corazón. Mientras más dinero haya, va a salir lo que hay en tu corazón: lo bueno y lo malo. Entonces, el dinero no vuelve malo a las personas. El dinero simplemente muestra lo que hay en el corazón. Lo que pasa es que antes no lo podía hacer y no era tan evidente porque no tenía tanto dinero para presumirlo. Entonces, como hijos de Dios, Dios desea prosperarnos. Porque yo sé que en tu corazón hay cosas muy buenas. Tú eres un discípulo, tú ya no solo eres un hijo de Dios, sí lo eres, claro, pero tú ya eres un discípulo del Señor. Tú eres una persona que ahora ya está haciendo discípulos. Entonces, en tu corazón hay cosas buenas, y por eso Dios desea prosperarte, porque Él quiere usar tu vida para bendecir a otros. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Por favor, alguien que lo lea. Si quieres, yo lo leo, pastor. Gracias, Lidia. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Muchas gracias.
La verdadera humildad trae tres cosas: riquezas, honor y una larga vida. Entonces, la humildad no tiene que ver con la pobreza. Y yo creo que como hijos de Dios tenemos que definir bien las cosas. Humildad trae como consecuencia riquezas, honra u honor y una larga vida. Estas tres cosas son una recompensa. Hay muchas cosas que Dios nos regala, muchas cosas que el Señor nos regala. La más grande de ellas es la salvación y Él la paga. Y en la vida hay muchas otras cosas que Dios nos regala, definitivamente. Pero también hay recompensas de parte de Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 6 nos habla de cuando tú ayunes, cuando tú ores y cuando tú des. Y en las tres dice que tú lo hagas en secreto delante de tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces hay recompensas de Dios. Y aquí vemos el premio, el galardón del Señor de la verdadera humildad. Pensemos, yo llego a un lugar donde está un rey que acaba de heredar uno de los reinos más grandes, el reinado que tenía David, un rey asombroso, y lo veo matando a 1000 toros y ofreciéndoselos al Señor. Y yo, pues este cuate es un fanfarrón. O sea, ¿qué no era suficiente con 10 toros? Bueno, ¿qué no eran suficientes 50 toros? 100. Con 100 era suficiente, ¿a poco no? Este cuate es un orgulloso. Lo único que quiere demostrar es que tiene mucho. ¿A poco no yo puedo decir eso? Y muchas personas lo dicen. Pero a los ojos de Dios, no vio eso en Salomón. Muchas veces nosotros juzgamos por las apariencias. Pero precisamente Dios, cuando ungió a David, el profeta Samuel, le dijo muy claro: yo no miro lo que está afuera, yo miro el corazón. Entonces, a veces nos dejamos engañar porque vemos a una persona con guaraches, con un traje típico tal vez, y decimos, es muy humilde. ¿Por qué? Y podemos pensar que este rey que fue a ofrecer 1000 toros es un fanfarrón, es un orgulloso, y Dios no juzga las cosas como nosotros las vemos. ¿Por qué? Porque Dios vio la humildad y precisamente le dio lo que vemos en Proverbios 22:4: riquezas, honor y larga vida. Entonces, nosotros tenemos que aprender a buscar esa humildad en nuestro corazón, a ir con humildad a la presencia de Dios y decir: Señor, yo no sé, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda para poder administrar la abundancia que tú me has dado, para poder hacer crecer la abundancia que tú me has dado. No importa qué tanto dinero tienes, porque tal vez aquí hay alguien que tiene mucho dinero y le sobra, y entonces dice: pues yo ya tengo hasta de sobra. Qué bueno que tienes de sobra, pero Dios quiere darte más, porque a través de ti Dios quiere bendecir a más personas. Ya lo hemos aprendido. Si Dios le dio riquezas a Salomón, quiere decir que son buenas. Dios le da recompensa a los humildes de corazón. Las riquezas no corrompen, sino que la corrupción ya está en el corazón, y las riquezas solo muestran lo que hay. Salmos capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver qué dice este. Léalo a alguien, por favor. Salmos 2, 8. Yo lo leo, pastor. Dice: tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya.
Muchas gracias, Erika. Tan solo pídelo. Ay, 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 ay. Fíjate cómo Dios, cuando tú y yo nos acercamos con humildad, con fe, nos dice, pídelo, pídelo, ándale, pídelo, pídelo. Y a veces la falsa humildad no nos permite pedirlo. Y digo falsa humildad porque hay muchas personas que no se animan a pedírselo a Dios por culpa, creyendo que es humildad. Dice la Biblia que Dios es dueño de todo y pienso porque quiero tratar de explicar muy bien este punto. Cuando nos acercamos con humildad a Dios, con verdadera humildad, dice aquí, bueno, leímos antes, el que viene con humildad recibirá riquezas. Y aquí vemos que si tú y yo nos acercamos con humildad, Dios abre la puerta y dice, pídelo, pídelo, pídelo. Y te daré por herencia todas las naciones de la tierra, toda la tierra como posesión tuya. Híjole, esto es fuerte, porque no a poco a veces jugamos un juego en nuestra oración, Señor, dame poquito, con que me des un cochecito. ¿No has hecho alguna vez una oración de esas? Digo, yo las he hecho. Señor, si tan solo me dieras, y somos poquiteros. Y cuando nos acercamos con la verdadera humildad, con el corazón sano delante de Dios, sabiendo quién es Él, que es el dueño de todo, la verdad es que podemos pedirlo. Tú puedes pedir un trabajo y decirle, Señor, quiero un trabajo donde pueda ganar yo 10,000 pesos mensuales. Anhelo eso en mi corazón. Y al mismo tiempo, puedes usarlo para pedirle, Señor, quisiera que me bendigas con un trabajo con 100,000 pesos mensuales. ¡Ay, jole! Pero eso es mucho. ¿Eso es mucho? ¿Tú crees que eso es mucho? ¿Sabes cuánto dinero tiene el hombre más rico del mundo el día de hoy? Tiene no puedo decir en sus cuentas, pero en su empresa, en sus distintas empresas, tiene más de 170,000 millones de dólares. Un hombre, el hombre más rico de la tierra, el día de hoy, 170,000 millones de dólares. ¿Sabes cuántos habitantes hay en el planeta Tierra? 8,000 millones. Este hombre tiene para darnos a todos los habitantes del planeta Tierra, tiene para darnos más de 20 millones de dólares. O sea, ese hombre el día de hoy, si quisiera, dice, voy a dividir mis acciones de todas mis empresas en los 8,000 millones de personas que hay en el mundo y nos tocaría a todos más de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares ahorita son 400 millones de pesos. Un hombre del planeta Tierra. Dime tú si es mucho pedirle a Dios lo que te estoy diciendo. No es nada. Porque como este hombre hay varios. Entonces el problema es que nuestra mente es demasiado pequeña. Porque ahorita te estoy hablando de un hombre. Pero ¿y Dios cuánto tiene? Todo lo que tú te imagines. Entonces dejemos de lado la culpa por pedir algo grande y mejor vayamos con humildad a pedirle al Señor lo que Él puede darnos, porque Él puede dárnoslo. ¿Tú ya no quieres rentar y deseas tener una casa propia? ¿Por qué no se la pides al Señor? Él te la puede dar. Así.
Nada lo detendría. Salmos 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Entonces, yo no sé cómo lo podría hacer Dios, pero de que lo puede hacer, lo puede hacer. De manera milagrosa. Lo ha hecho muchas veces y lo puede hacer en tu vida. Muchos oramos, Señor, dame un changarrito, dame un negocito, dame esto. Ok, pídele. Señor, dame una buena empresa, donde pueda tener yo 10, 20 empleados, 100 empleados. No, pues estaría maravilloso. Qué bendición poder darle empleo a 100 familias, a 10 familias, a 20 familias. ¡Wow! Eso es algo excelente. Entonces, pidamos la sabiduría de Dios. Este tercer punto es: Dios da riquezas al sabio. Dios quiere que crezcas de una forma exagerada, te lo digo. Y esa es una de las limitantes que debemos de tirar de nuestra mente. Dios desea que crezcas mucho más de lo que tú te has imaginado. A través de ti, Dios quiere prosperar a nuestro país. La iglesia debe de ser generadora de nuevas ideas, generadora de nuevas empresas y generadora de muchos empleos. Eso tiene que ser la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y en esa área a veces no hemos tomado el rol. Lo hemos tomado para levantar buenos predicadores, es buenísimo. La hemos hecho para levantar buenos líderes de alabanza, excelente, qué bueno. Pero así como Dios desea levantar pastores, predicadores, ministros de alabanza, etcétera, Dios también desea levantar más y más empresarios del reino de Dios. Porque si Él levanta más empresarios del reino de Dios, Él puede traer más bendición. Él puede moverse con su reino de una mayor manera. Y quiero decirte algo, nadie te ha dado el derecho de parar. Nadie te ha dado el derecho de que digas, ya hasta aquí, ya, acabé de hacer crecer lo que Dios me ha dado. No, si tú tienes vida, Dios quiere prosperarte más y más. ¿Por qué? Porque Él quiere llevar el reino de los cielos a más personas a través de tu vida. Haz crecer tus negocios, hazlos crecer. Haz crecer el dinero que tienes, multiplícalo, porque Dios quiere bendecir a más gente a través de ti. Entonces, le pido al Señor que así como Él visitó a Salomón, nos visite a todos nosotros, dándonos ideas para hacer crecer lo que Él nos ha dado. En el nombre de Jesús. Necesitamos la fe y necesitamos la sabiduría. Y vamos a terminar este primer tema con Proverbios capítulo 4, versículos del 6 al 9. Por favor, alguien que lo pueda leer. Proverbios 4 del 6 al 9. Dice, no des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza, te entregará una preciosa corona. Amén, gracias, May. Ay, fíjate lo que dice, hasta parece como un dicho de Cantinflas. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Qué curioso, ¿no? Porque él te podría decir, lo más sabio que puedes hacer es ir a la iglesia todos los domingos. Lo más sabio que puedes hacer es no engañar a tu esposa. Lo más sabio que puedes hacer es meter a tus hijos a una buena escuela, comprar un seguro de gastos médicos. Y te podría decir algo concreto. En cambio te dice, lo más sabio que puedes hacer es adquirir sabiduría. Entonces, ahora hemos puesto a la sabiduría en el pedestal correcto.
necesitamos sabiduría. ¿Cuánta? Toda la que podamos. Toda la que podamos. Señor, danos más sabiduría celestial. ¿Sabías que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de sabiduría? Y no es el más aclamado. ¿Por qué? Digo, Pablo nos dice, busquen profetizar, el don de la profecía. Y en las iglesias hay muchas personas que dicen, yo quiero profetizar y yo quiero hablar una palabra de Dios. Y es una bendición, la verdad. Cuando hemos recibido palabras proféticas es glorioso, es una bendición. Honramos a los profetas, pero al lado del don de la profecía está el don de la sabiduría. Al lado del don de milagros está el don de la sabiduría. Al lado del don de fe está el de la sabiduría. Viene del Espíritu Santo. Pídeselo. Pablo lo dijo. Anhela los mejores dones. Y vaya que este es un buen don, porque Salomón nos está diciendo, ¿quieres un consejo sabio? Busca, invierte y gana en sabiduría. A veces es triste que no tenemos el hábito del estudio. Pensamos que el estudio se acabó en la universidad, pero tenemos que aprender a seguir estudiando. Tenemos que aprender a seguir leyendo. Tal vez no te metes a una carrera, pero sí hay que leer. Sí hay que escuchar conferencias. Sí hay que ver de dónde podemos adquirir sabiduría. Porque la sabiduría es lo mejor o lo más sabio que podemos hacer. Si valoras la sabiduría, dice aquí, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una guirnalda de flores sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona. Hay recompensas cuando vivimos en sabiduría. ¿Quieres prosperar? Pide sabiduría. Busca sabiduría. Adquiere sabiduría. Eso te llevará a prosperar. No importa en el nivel económico que estés. Tal vez tú dices que yo tengo muy poco, no importa. Esa sabiduría, ya vimos, te puede dar riquezas, honor y larga vida. Pero tengo mucho ya. Mejor aún, porque entonces necesitas más sabiduría para lo que tienes, hacerlo crecer. La sabiduría nos lleva, por último, a vivir una vida disfrutándola. Cuando tú has hecho riquezas con la sabiduría terrenal, no disfrutas la vida y no disfrutas lo que tienes. En cambio, cuando lo has hecho con la sabiduría celestial, sabes qué es lo que verdaderamente tienes. Y lo que verdaderamente tienes es a Cristo, tu riqueza más grande. Esa es nuestra riqueza más grande. Podemos tener todo el dinero, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. En cambio, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y ese es el centro de nuestra prosperidad. Cristo. 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 Amén.